22 hay alelos de riesgo. O sea, los pacientes que tienen estos alelos, ellos tienen mayor riesgo de presentar inhibidores. Y hay alelos protectores. Los pacientes que tienen estos alelos más bien tienen una protección para la presentación de los inhibidores. En cuanto a los relacionados al tratamiento, esto también se mencionó, las transfusiones sanguíneas antes de la terapia, activación del sistema inmune, infecciones, inmunizaciones, catéteres. Aquí importante sería mencionar que no se debe poner factor antes de las inmunizaciones, que antes no, para que no vayas a hacer un hematoma hay que poner factor, no. Ahí no se debería poner factor antes de una inmunización, de una vacuna. Los pacientes que reciben infusión continua, pacientes con tratamiento intensivo, aquí entrarían los pacientes con cirugía, pacientes que reciben otra medicación como el interferón, y lo otro que sí se mencionó es el tipo de producto que recibe del factor, y hace poco hubo como un boom donde se hablaba que los pacientes que recibían factores recombinantes tenían mayor riesgo para la presencia de inhibidores, y eso ya los estudios que se han publicado acerca de esto, de repente no son estudios bien controlados, hay diferentes definiciones del inhibidor, y ya prácticamente yo diría que esto ya como que no se ha mencionado más. Incluso nosotros en Venezuela hicimos una evaluación comparando pacientes que habían recibido con inhibidores que habían recibido concentrados derivados plasmáticos con los que habían recibido factores recombinantes, y no encontramos diferencias significativas en cuanto al tipo de factor que recibía el paciente y la presencia de inhibidores. Pasa a la otra. Este es el estudio CANAL, que es un estudio donde se evaluaron pacientes con hemofilia severa, y ellos estudiaron la relación entre el tipo de tratamiento y la aparición de inhibidores en pacientes no tratados previamente. Valoraron la edad de inicio del tratamiento, los pacientes en profilaxis y la intensidad del tratamiento. Pasa a la siguiente. Y ellos concluyeron que la primera exposición al factor 8, porque fue en hemofilia A, en edades tempranas, se asoció a mayor riesgo de desarrollo de inhibidor, especialmente en los casos de mutación de bajo riesgo. Un tratamiento intensivo e intervenciones quirúrgicas, que de por sí lleva también al tratamiento intensivo, en la primera exposición también se asociaron a mayor riesgo de desarrollo del inhibidor, y la profilaxis primaria, como ya se mencionó, regular, disminuye el riesgo de desarrollo de inhibidores. Ahora, ¿cómo se tratan los inhibidores? Tendríamos que diferenciar, tratar un episodio de sangrado en un paciente con inhibidor y el tratamiento a largo plazo, que lo que busca es la erradicación del inhibidor. Y entonces, para los episodios de sangrado, tenemos los concentrados de factores activados, que son los agentes llamados bypass, porque ellos pasan la acción, el lugar de la acción del factor deficiente a nivel del proceso de coagulación, y entonces tenemos el factor 7 activado recombinante y los concentrados de complejo protrombínico activados. Y a largo plazo, la inducción de tolerancia inmune. Y aquí vemos, esta es la cascada de coagulación. Si tenemos un inhibidor del 8, y entonces como no podemos dar factor 8, y si damos el factor 7 activado recombinante, nos va a activar el 10 y vamos a tener generación de trombina. Igual con el 9, si damos el factor 10 o damos los concentrados de complejo protrombínico, que son 7, 10, el 9 no, si sería hemofilia B y 2, entonces vamos a tener generación de trombina porque estamos dando factores activados. La siguiente. En los casos de pacientes con inhibidores de baja respuesta que tengan un episodio agudo, se puede tratar con el mismo factor deficiente a altas dosis, pero habría que tener cuidado porque ese paciente 5 o 8 días después puede tener una respuesta anamnésica y pudiera aumentar el título del inhibidor. Y se pudiera dar desmopresina, pero prácticamente en ciertos casos nosotros no usamos desmopresina en pacientes con inhibidores. Usamos los agentes bypass. En el caso del tratamiento de un episodio hemorrágico en pacientes bajo título, entonces podríamos indicar 2 veces la cantidad usual del factor deficiente que recibe el factor.
O aquí se mencionan en la literatura esta dosis, que sería 20 a 40 unidades por kilo del factor, más aumentándolo 20 unidades por kilo por cada unidad Bethesda que tenga el paciente. Y después entonces los ponemos en mantenimiento cada 6 a 12 horas hasta que mejore el proceso de sangrado. En el caso de inhibidor de alta respuesta, tendríamos que ver si el paciente va a ser sometido a una cirugía, que es una hemorragia grave, o va a ser sometido a una cirugía, y en este caso tendríamos que usar los concentrados de complejo protrombínico activado a dosis de 60 a 100 unidades por kilo cada 8 a 12 horas, o si no el factor 7 activado recombinante, 90 a 120 microgramos por kilo por 3 dosis, se inicia cada 2, después se pasa cada 4, después cada 6, todo de acuerdo a la evolución del paciente. Ya hay estudios en la literatura donde recomiendan las megadosis o dosis única de 200 microgramos por kilo, y esto ha demostrado eficacia y seguridad. Se pueden asociar los agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico en dosis de 25 miligramos por kilo cada 8 horas, y se puede usar la cola de fibrina en el tópico en el lecho operatorio. Posteriormente se mantiene al paciente con dosis de concentrados de complejo protrombínico o con el factor 7 activado recombinante, los mantenemos por 2 a 3 semanas. Y en los casos de hemartrosis o hematomas graves, usar entonces los concentrados de complejo protrombínico en dosis de 60 a 75 unidades por kilo, o el factor 7 activado recombinante en dosis de 90 a 120 microgramos por kilo por 2 a 3 dosis. El factor 7 activado recombinante, si tratamos en los pacientes con el factor 7 activado, vemos que más del 40% de los pacientes responden a una sola dosis, 92% de los sangrados mejoran después de 2 inyecciones. La dosis de 270 microgramos por kilo, que es la llamada megadosis, debería de dejarse para pacientes que tienen articulaciones en blanco o pacientes que tienen acceso venoso difícil. En sangrados severos se pudiera usar dosis de hasta 120 microgramos por kilo cada 2 horas, pero la dosis máxima por dosis no debe exceder de 300 microgramos por kilo. En el caso de los concentrados de complejos protrombínicos, como les dije, son concentrados de factores vitamina K dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10, pero que están activados, y estos se obtienen del plasma. La dosis es de 50 a 100 unidades por kilo cada 8 a 12 horas. La dosis máxima es de 200 unidades por kilo por día. En las hemartrosis se pueden usar 50 a 75 unidades por kilo, y en los sangrados severos la dosis no debería de exceder de 100 unidades por kilo dosis. Con los concentrados de complejo protrombínico hay que acotar que, como son derivados plasmáticos, pueden tener complicaciones de anafilaxia en los pacientes. Y en casos de inhibidores está descrito que se puede alternar el factor 7 activado recombinante con los concentrados de complejo protrombínico activados en los pacientes que no responden al que estamos tratando. Y esto es efectivo, pero hay que hacerlo con cuidado, porque requiere una cuidadosa supervisión de la dosis, de la frecuencia y la activación de la trombina, porque ellos dos, como administramos factores activados, los dos tienen, pueden tener como complicación el riesgo de una trombosis. A largo plazo, lo que vamos a hacer en los pacientes es la inducción de la tolerancia inmune, que consiste en una técnica de desensibilización del sistema inmune con el fin de erradicar los inhibidores que neutralizan la función anticoagulante del factor deficiente. Y esto consiste en la administración diaria o interdiaria de altas dosis del factor deficiente hasta que se logra la desaparición del inhibidor. Se han observado hasta el 90% de éxitos a los 6 a 12 meses para pacientes que tienen inhibidores contra el factor 8. Hay indicadores de buen pronóstico para la inmunotolerancia, y tenemos que serían unos el inicio temprano después de la detención del inhibidor, en los pacientes que tienen títulos menores de 10 unidades Bethesda y en los pacientes que tienen inhibidores de baja respuesta.
Luego que se logra la erradicación del inhibidor, debería de mantenerse a ese paciente con una profilaxis prolongada 3 veces por semana hasta consolidar